Nuestra sesión del Seminario Permanente de Investigación de nuestro proyecto PAPI de Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis del Riesgo. El día de hoy es 21 de mayo del 2021 y es nuestra penúltima sesión de este seminario permanente en este semestre. El día de hoy toca una sesión muy interesante, una charla muy interesante con nuestro querido amigo, el doctor Luis Reyes Galindo, que forma parte también del seminario y del proyecto de investigación sobre criterios de demarcación sociológica, ciencia normal, heterodoxa y marginal en la física. Es un título muy interesante, provocativo, llamativo, y pues vamos a ver qué nos plantea. Muchas gracias por su asistencia a todos los que nos están viendo y a los que están presentes aquí en la sesión. Bueno, pues le doy la palabra rápidamente a la doctora Liliana Valladares, que nos va a ayudar en la moderación de esta charla. Y bueno, pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Liliana, y adelante. Gracias, Edgar. Buenos días a todos, a todas y a todes. Agradecer su presencia y participación en este seminario, la cuarta sesión ya del 2021 de este proyecto y de este seminario de investigación permanente. Y agradecer de forma muy especial al doctor Luis Reyes Galindo, que el día de hoy nos va a presentar un tema que, como sabemos, en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad es por demás interesante, polémico, provocador y que tiene que ver con el criterio de demarcación. Y que en un contexto como el actual se vuelve pues de enorme relevancia y todo el tiempo nos estamos preguntando cómo podemos distinguir lo legítimo de lo no legítimo cuando hablamos de ciencia, ¿no? Cómo se comportan estos márgenes de la ciencia. Y bueno, pues Luis Reyes Galindo el día de hoy va a desarrollar esta charla que ha titulado Criterios de demarcación sociológica, ciencia normal, heterodoxa y marginal en la física. Antes de cederle la palabra a Luis, quisiera simplemente mencionar que Luis es un investigador, colaborador de este proyecto. Él es físico de formación por la UNAM y maestro en estudios filosóficos y sociales de la ciencia y la tecnología, también por la UNAM, y es doctor en sociología por la Universidad de Cardiff. Él ha sido investigador postdoctoral y profesor visitante en diversas universidades en Europa y Latinoamérica, por ejemplo, la Universidad de Brasilia, en la Universidad de Cardiff, en la Universidad Pedagógica Nacional en México, el Instituto de Física, entre otras, y pues cuenta con numerosas publicaciones en torno a este campo que nos interesa tanto en el proyecto, que es el de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Pues sin más preámbulo, Luis, te doy la palabra y solamente decir que al final de la presentación, que Luis desarrollará su charla en una hora más o menos, y vamos a tener después espacio de una hora, quizá un poquito menos, unos minutitos menos, para terminar puntuales, en que abriremos el espacio a preguntas, comentarios, inquietudes. Gracias, Luis, de nuevo, y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un título, sí, largo y complejo, pero ya verán durante la plática por qué cada una de las palabras que están en el título está escogida con mucho cuidado, mucho cuidado. En realidad es una investigación, es parte de varios proyectos de investigación que he tenido ya desde el doctorado, yo creo, y todos vinculados alrededor de la física. Y sí es importante decir que sobre la física, por razones que ya discutiremos, pero al final, ¿no? Pero bueno, como ya mencionaron, el problema de demarcación es, yo creo que el problema de la filosofía de la ciencia. Pero aparte de todo, en el contexto actual cobra una relevancia importantísima en cuanto a sus cuestiones pragmáticas y políticas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque a nadie le tengo que explicar lo que ha causado la pandemia, ¿no? El hecho de que estemos aquí ya nos señala muchas cosas, ¿no? Bueno, pero ¿cuál ha sido uno de los temas de la pandemia recurrente, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad, como ciudadanos, como miembros de nuestras familias, como adultos supuestamente responsables, ante la incertidumbre que existe sobre cómo enfrentar un problema de salud gravísimo, ¿no? Y durante toda la pandemia hemos visto
que si los cubrebocas sirven, que si los cubrebocas no sirven, que si hay evidencia científica sobre su efectividad, que si no, los tapetes, los desinfectantes, todo ha sido un debate, ¿no? A mí como sociólogo de la ciencia, este ha sido un laboratorio fenomenal, ¿no? Claro, a nadie nos gustaría que esto siguiera y ciertamente las consecuencias han sido terribles para muchas personas. Pero bueno, finalmente nos da chance de ver lo que sucede cuando la humanidad entera realmente es puesta en una situación de esta magnitud que involucra el problema de demarcación. ¿Qué es el problema de demarcación? Simplemente es tratar de elucidar o de dar criterios para decir qué es y qué no es ciencia, ¿no? O qué es legítimamente científico y es ilegítimamente científico, que es lo que más o menos como yo lo voy a reformular. Y este es un ejemplo claro, ¿no? Esta diapositiva. La hidroxicloroquina es un medicamento que es muy usado para tratar la malaria, ciertas enfermedades autoinmunes o inmunes, no sé. Pero bueno, es un medicamento ya bien conocido, se conocen sus efectos secundarios, etcétera. Y en algún momento se propuso como un posible tratamiento para pacientes con COVID. Después, resulta que se empieza a ver la efectividad de este medicamento para tratar la enfermedad, ya en uso. Claro, se empezó a usar como uno de tantos tratamientos de emergencia, ante la falta de cualquier protocolo ya definido. Pero también se empieza a estudiar más estructuradamente sus efectos y empiezan a salir artículos científicos en revistas de mucho prestigio como The Lancet, diciendo, bueno, es que en primer lugar no vemos que esto funcione tan bien como debería de funcionar, me parece un tratamiento efectivo, y aparte de todo, esto tiene consecuencias serias, ¿no? O por lo menos significativas, en los pacientes, negativas. Bueno, esto causa bastante revuelo, porque sí se está usando la cloroquina ya en varios países. Salen estos artículos y pues, en general la respuesta de la ciencia es dejen de usar esto porque primero no sirve para gran cosa y segundo puede ser peligroso para los pacientes. Bien, ¿qué sucede? Si alguien está interesado en hacer esto como un proyecto de investigación, de doctorado, se lo recomiendo. Está ahí puesto en bandeja de plata. Después de que se cause el revuelo, por la poca efectividad de la cloroquina, resulta que se empiezan a revisar también quiénes están publicando estas cosas y se empiezan a ver cosas muy raras, ¿no? Como que algunos de los datos parecía que si bien no habían sido inventados, habían sido medio masajeados. Se empiezan a encontrar conflictos de interés entre quienes habían dado los fondos para hacer este tipo de investigaciones. En fin, todas unas cosas muy raras, a tal punto que sucede algo que rara vez, no es imposible que suceda, pero muy rara vez sucede, que es que los artículos relacionados con esto son retractados por el equipo editorial de The Lancet y se manda toda una respuesta diciendo que sí, efectivamente se revisan todo lo que venía atrás de los artículos y se encuentran suficientes dudas como para que esta literatura sea removida del canon científico, ¿no? ¿Qué sucede? Que gente como el presidente de Brasil dice, no, a ver, esta es una medicina que primero es barata, ¿no? Eso es un punto importantísimo. Es barata, es conocida en Brasil, tenemos gran acceso a ella, y Bolsonaro, uno de los grandes negacionistas de la pandemia, dice, no, o sea, la ciencia, porque miren, hay ciencia que atrás de la cloroquina, existen ahí por algunos
cantidad reducida, pero existen estudios que avalan su uso en los casos de COVID. Entonces, esto va a ser, no, de hecho, no va a ser, no solo la vamos a usar, este va a ser el medicamento de primera línea para el tratamiento de COVID en Brasil. Y efectivamente, así se hace, ¿no? La comunidad científica brasileña e internacional responde diciendo, señor, está bien, sí existieron estos errores en los primeros artículos, pero hay más evidencia, y esto no se debe usar, no tiene efectividad, y mucho menos como un medicamento de primera línea, ¿no? Lo que se deben seguir son los protocolos que ya para ese entonces empiezan a ser marcados, ¿no? como ya establecidos. Total que Bolsonaro sigue en la suya y nos enfrentamos a la pregunta, ¿usamos cloroquina o no? Efectivamente, los estudios que la comunidad científica, sea lo que sea eso, está defendiendo, son ciertos o no, porque bueno, ya vimos que efectivamente pueden causar cosas raras, como estos artículos retractados, ¿no? Entonces, este es exactamente el problema de demarcación que tanto le interesa a los filósofos, ¿no? Teniendo dos opciones, usamos cloroquina, no usamos cloroquina, ¿cuál es la respuesta correcta? Y finalmente, pues, el caso de Brasil nos muestra que no es una cuestión nada más filosófica, ¿no? de la Torre de Marfil. Hoy en día, hoy por hoy, vidas, ¿no? O sea, miles de vidas alrededor del mundo pueden depender de este tipo de decisiones. Y el caso de Brasil es clarísimo, ¿no? Yo tengo muchos amigos brasileños, muchos colegas brasileños, mi novia es brasileña, entonces sé bien lo que está pasando allá y los estragos que puede causar el tener una mala decisión a este nivel. Bueno, ya pasando, después esa fue la introducción de por qué creo que este es un problema realmente fundamental. Para mí, el problema de los estudios sociales de la ciencia del comienzo del siglo XXI, y va a seguir siéndolo, ¿no? Un poquito, ¿cuál es la historia en 2 segundos de la demarcación de la filosofía? Muy a grandes rasgos, porque sobre esto se puede dar un curso de un semestre. La primera idea es que la ciencia es aquello que busca la verdad, ¿no? Y entonces, entre más evidencia haya, o más argumentos haya a favor de una aseveración como la cloroquina no debe ser usada en pacientes de COVID porque es peligroso para los pacientes de COVID, entre tú tengas más evidencia para eso, puedes decir que esto es cierto, ¿no? Y llega un punto en el que tú dices, esto es cierto, porque ya los científicos dicen, están de acuerdo en que esto es cierto. Bueno, esa es como una primera etapa, ¿no? La segunda etapa es la del medio, que es el famosillo Karl Popper, siempre lo ponen de viejo, no sé por qué, es me hizo más interesante esta foto. Y Popper dice, no, a ver, espérense. Si realmente vemos la ciencia y cómo funciona y cómo realmente funcionan los científicos, en ningún momento un científico te va a decir, esto es la verdad y esto es la verdad absoluta y esto es la verdad final. Generalmente los científicos son mucho más cuidadosos y dicen, hay mucha evidencia, pero bueno, debemos de mantener un poquito de escepticismo, ¿no? Porque pueden suceder cosas raras, y no tenemos exactamente la verdad. Estamos muy próximos de la verdad, podemos decir eso, pero nunca podemos decir si siendo así, en un sentido completamente racional, tengo la verdad. Nadie tiene la verdad. Hay una tercera etapa que se da por ahí de los 60, en donde empieza a jugar un poco la filosofía, pero bueno, también puede tomarse como un debate puramente filosófico, en que dos alumnos de Popper, Lakatos y Feyerabend, y dicen, no, Popper, perdón, pero tú estás mal. Si realmente observamos la ciencia, o sea, si tú te vas y ves cómo trabajan los científicos, no es así. O sea, no hay un acercamiento a la verdad. Aquí hay dos bandos, ¿no? Lakatos se va por una versión un poco más conservadora y empieza a decir, no, bueno, aquí hay procesos, no dice sociales exactamente, pero bueno, hay procesos que no solo apelan a la razón y la evidencia, y mucho menos a un método,
Y Feyerabend, que sí es un radical y es un personaje, los dos son personajes divertidísimos, ¿no? Pero sobre todo Feyerabend es muy bien conocido por tomar una decisión muy radical y decir al diablo con el método y todo esto de la verdad y no sé qué. O sea, la verdad de la ciencia es una y hay muchas otras verdades. Y la verdad es que tenemos que ser respetuosos ante todas ellas. Y bueno, ahí causa un caos y es un caos bonito, del que pueden salir muchas cosas lindas. Pero después de eso, yo siento que la filosofía se queda un poquito como pasmada, ¿no? Porque ciertamente, sobre todo Lacter, creo que empieza a meter ya cosas que yo reconocería como eminentemente sociológicas, ¿no? Entonces habla de cosas como grupos de investigación y la importancia de las culturas, de lo que uno crea como su entorno intelectual para trabajar dentro de la ciencia. Y un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Por qué quienes aspiramos a una carrera científica o académica tenemos que hacer de mínimo, ¿no?, 2 años de maestría, 3, 4, 5 años de doctorado, estancias de investigación? ¿Por qué? Si lo único que necesitamos es la razón para entrar dentro de la ciencia, ¿por qué? Bueno, porque dentro de todo ese periodo tenemos que acostumbrarnos a trabajar dentro de un grupo que trabaja de formas muy curiosas, ¿no? Que tiene su propio lenguaje, que tiene sus propios, en fin, de eso ya hablaré un poquito más adelante. Pero bueno, el punto es que siento que hay como un quiebre fuertísimo entre la filosofía, sobre todo la filosofía analítica, y lo que ya empieza a ser los estudios sociales de la ciencia. Y esta es una cita de Barry Laudan, profesor también del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en donde es un artículo muy interesante, muy interesante, muy bueno hasta que llega al final, porque de hecho lo que dice es esto, ¿no? Laudan dice, miren, si nosotros nada más pensamos en los problemas de demarcación y en ver lo que es ciencia y lo que no es ciencia, a partir de la filosofía, como se ha hecho hasta ahorita, por lo menos, hay muchos tipos de filosofía, no vamos a llegar a nada, ¿no? Y no tiene nada, no nos sirve de absolutamente nada para comprender lo que está pasando en el fondo de las partes importantes de este tipo de problemas, en decir, no, lo que pasa es que cuando Bolsonaro dice que usamos cloroquina, eso es pseudociencia, ¿no? Es llamar a algo pseudociencia realmente elimina el problema, ¿no? Porque en el momento en el que tú le llamas algo pseudociencia, y tiene una connotación muy fuerte, ya estás diciendo, no sirve para nada, es una locura, ¿no? Cuando tú dices algo no es científico, algo es no científico, ¿no?, como viene en medio, eh, ya te deshiciste del problema de la marcación de una forma muy chambona, ¿no? Porque simplemente estás rechazando el entrar en diálogo genuino. Simplemente estás diciendo, eso no es ciencia y se acabó y no tengo nada que discutir al respecto. Es evidentemente un recurso retórico, ¿sí? Y bueno, al final Laudan le tira un dardo ahí, según él, mortal a los sociólogos, diciéndoles, pero esto tampoco es un problema de la sociología, es un problema filosófico. Y sobre todo le tira a estos Scottish sociologists, ¿no?, los sociólogos escoceses, y tiene en mente, lo dice muy claramente, a la Escuela de Edimburgo, ¿no?, el programa fuerte de la sociología de la ciencia, que es fundamental, es la base realmente de los estudios de la ciencia contemporánea. Hay ahí un diálogo no totalmente amigable con David Bloor, que es, yo diría que la cabeza de la Escuela de Edimburgo. Y que, bueno, ¿qué es la Escuela de Edimburgo? También, no puedo decir esto entrando en detalle. Pero es gente que empezando desde el problema filosófico, pero tomando un poquito la ruta de Lactash y Feyerabend, dicen, no nos podemos quedar nada más con la idea de estos discursos racionales y
estas peleas intelectuales nada más dentro de la ciencia y definir qué es ciencia y no es ciencia, ¿no? Realmente tenemos que ver las condiciones sociales en las que estos problemas se desarrollan, y ahí es donde entra el conflicto más fuerte, cómo estas condiciones sociales definen y cierran los debates, ¿no? Entonces ellos dirían, no, es que la cosa aquí entre la cloroquina y no cloroquina no es una cuestión nada más racional, ¿no? No es una cuestión de científicos sentándose a discutir, oh, no, bueno, yo creo que sí es cloroquina porque tengo esta evidencia. No, yo creo que no, por esto, ¿no? No, no, no. Aquí entran fuerzas sociales importantísimas en los que, y esto es algo que sí voy a hacer énfasis, la discusión racional y la presentación de evidencias sí forma un factor importante, porque Bloor y sus cuates jamás niegan eso, pero no es el único factor y definitivamente no es lo que cierra las controversias. Y bueno, a partir de eso hay una larga historia en los estudios sociales de la ciencia, de esto que le debemos este término a Tongué, que es un filósofo, historiador, sociólogo, una cosa medio rara, sobre lo que llama trabajo de frontera, boundary work, ¿no? Que es exactamente el mirar directamente cómo es que se define en el mundo real, ¿no? Allá afuera, o aquí adentro, ahora, lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que causa realmente así como un enojo dentro de la comunidad sociológica, filosófica, proponiendo los estudios sociales de la ciencia? Bueno, hay muchas maneras de criticar a Bloor y creo que algunas de ellas son bastante genuinas, pero en la que me voy a enfocar en este trabajo es en lo que él llama el principio de la imparcialidad. ¿Y qué dice esto? Dice Bloor, cuando ustedes vayan a estudiar una controversia científica como sociólogos, tipo la de la cloroquina, ¿no? Ustedes no pueden empezar diciendo, lo que yo estoy estudiando es el problema de los procloroquina, que evidentemente están mal, contra los anticloroquina, que evidentemente están bien porque la ciencia los apoya. Y eso les enoja mucho a muchas personas, porque dicen, ¿cómo puedes empezar ahí, desde ahí, si efectivamente unos claramente están mal, ¿no? O sea, bueno, primero, Bloor no dice, y voy a ignorar si esto está bien o mal. No, dice, no, es un principio de relativismo, sí, pero es metodológico. Tú como sociólogo, como científico social, como antropólogo, como historiador, simplemente no puedes, y sobre todo si tienes un problema que sigue un poco abierto, empezar diciendo, este tiene la razón y este no tiene la razón. Hay muchas maneras de reformular por qué, pero bueno, en principio, el sociólogo no tiene la capacidad técnica ni la sensibilidad profesional para para dar algo como cierto o no en un debate científico. Claro, puedes crear opiniones, puedes informarte al respecto. A lo mejor puedes ser experto en ese tema, porque habemos sociólogos de la ciencia que tenemos algo de conocimiento sobre los aspectos técnicos de la ciencia. Pero en general esto no es cierto, ¿no? Entonces, como sociólogo, uno de tus principios debe ser, yo no puedo de entrada decir, entrar a este tipo de estudios dándole la razón a uno o a otro, ¿no? Independientemente de que uno sí tenga la razón o no, ¿no? Y la otra es que dices, bueno, es que no, sabes que ya estamos cansados los sociólogos de siempre tener que estar haciendo sociología de cosas que están mal, ¿no? Porque si uno toma como cierto que los debates son solo racionales, solo técnicos,
y solo metodológicos en un sentido fuerte, pues entonces queda la impresión de que pues, los que están mal simplemente están mal porque los argumentos son malos y bueno, tú sociólogo puedes ir y tratar de ver por qué ellos siguen insistiendo en que están bien, pero bueno, como ya sabemos la verdad, pues eso es una cosa menor. No, lo que dice Bloor es los sociólogos debemos tener la capacidad de investigar los dos aspectos. Y es más, el principio de imparcialidad dice debemos estudiar los dos aspectos. Y bueno, eh, este es el mundo intelectual en el que yo me formé como profesional, ¿no? La escuela de Cardiff es una vertiente de la escuela de Bath, que es una vertiente de la escuela de Edimburgo, y mi director de tesis, que fue Harry Collins, es uno de los grandes nombres y defensores del programa fuerte. Y realmente como yo empecé a estudiar este problema, no tenía nada que ver con este debate. Yo lo que estaba viendo era simplemente cómo le hacen los físicos para publicar y comunicarse entre ellos, ¿no? Por razones que no voy a entrar ahorita, es un problema interesante. La física es muy diferente de otras ciencias en ese aspecto, porque las comunicaciones informales tienen una larga tradición en la física. Tanto así que creo que en general, en ciertas áreas de la física, históricamente las publicaciones en revistas científicas son el final y la parte más terminada de un proceso de comunicación que empieza mucho antes con este tipo de documentos, ¿no? Con cartas, hoy sería con mails, y justo lo que yo estaba estudiando, ya más específicamente, es este sitio, que se llama el Archive, que es un sitio realmente es de intercambio de este tipo de comunicaciones más informales, en los que la gente puede subir sus estudios preliminares, sus versiones preliminares de papers. Empezó como un lugar para subir presentaciones de congresos, ¿no? Y poder comunicarse rápidamente, sin tener que pasar por el proceso ya hoy bastante complejo y a veces muy tardado de publicar en una revista científica donde tienes que arbitrar. Entonces, eso es lo que yo estaba viendo, porque el Archive tiene una forma muy padre funcionar, en la que tiene todo un sistema de filtros automatizados que hacen esto un trabajo más fácil. Procesan alrededor de 140,000 papers por mes, lo cual, para quien haya trabajado en algún tipo de trabajo editorial en ciencias, sabe que es una barbaridad. O sea, eso no existe, bueno, existe en el Archive, y para eso usan un sistema computarizado mezclado con input de moderadores, etc., ¿no? Entonces, una de las cosas que empezó este proyecto fue que Paul Ginsberg, que es el creador del Archive, nos contactó cuando yo estaba haciendo el doctorado, diciendo, es que necesito que alguien me ayude entendiendo lo que está pasando aquí, ¿no? Con este sistema computacional, que se basa mucho en las comunidades establecidas de la física. Y entonces fui a entrevistar a Paul a Cornell, las ventajas de trabajar fuera de Latinoamérica a veces, que tienes dinero para hacer este tipo de viajes. Y fue maravilloso porque estuvimos horas hablando sobre cosas relacionadas con el Archive y otras no tanto, ¿no? Pero una de las cosas que me señaló es que, primero, el Archive funciona tremendamente bien, ¿no? Para poder publicar esa cantidad de manuscritos, arbitrados o no, de la calidad que sea o no, y que eso sea útil para prácticamente todos los físicos del planeta. Uno realmente debe decir, es una herramienta muy exitosa, ¿no? Pero claro, hay veces en que no funciona tan bien. Y justo en las pláticas que tuvimos, me dice, mira, te voy a platicar de un caso que a lo mejor puede ser interesante para ti, porque aquí hay uno de estos momentos de aberraciones del sistema que yo creo que sociológicamente es interesante. Paul es un físico así,
físico de la vieja escuela, ¿no? Pero tiene un entendimiento muy bien de cómo funciona la sociología de la ciencia. Sería un excelente sociólogo de la ciencia. Tanto así que yo diría que la base de la archive es su profundo conocimiento y reflexividad sobre cómo funciona la física comunitaria. ¿Y cuál es el caso que él me presenta? Mira, me dice, Luis, acaba de surgir un paper con el que estamos teniendo cierta dificultad. Fue subido a uno de los grupos más de mayor prestigio dentro del ARCAD, que es el de Física Teórica de las Energías, el FTH. Y bueno, no está mal, ¿no? Porque usa estos cositos que están en la esquina de abajo, que se llaman octoniones, que en resumen es una herramienta matemática poco convencional, porque no es muy usada, pero bueno, o sea, es bien conocida por los matemáticos, ha sido estudiada, etc. Y entonces, esta persona, que es un estudiante, escribe un artículo relativamente decente, ¿no? Tampoco es una gran cosa, proponiendo los octoniones como una manera alternativa de ver la física y sobre todo como tirándole un poco a la idea de la teoría de supercuerdas como la única manera de entender la física de las altas, de trascender el esquema actual de física de altas energías a nivel teórico, ¿no? Y bueno, ya hemos tenido problemas porque ya ha habido algunas insistencias de otros grupos que también están en contra de las supercuerdas, ofreciendo este tipo de esquemas alternativos, nunca llegan a nada, y entonces los moderadores del grupo dijeron, no, definitivamente no tienen que hacer este artículo aquí, es poco científico, es una teoría que ya está, ya ha sido tirada a la basura, ya se le ha dado chance, y se decide quitarlo, ¿no? Entonces, justo los moderadores hacen eso. Cuando hay un paper ahí que los sistemas automatizados seleccionan como teniendo un poco de problemas, un moderador humano va, lo ve y toma la decisión final de si queda dentro se publica o no, ¿no? Y este en particular se quitó. Y lo que a Paul le preocupaba es que decía, pues es que tampoco es que no sea un artículo científico, ¿no? O sea, está usando matemáticas conocidas, no llega a mucho, pero bueno, también cuántas de las publicaciones que hay al año en física llegan a mucho, prácticamente ninguna. Y bueno, tratándose de un estudiante, pues, sabes que siento que está feo, ¿no? Que de repente no me lo saques. Pero bueno, los moderadores de FTH son gente militante muchas veces de la teoría de cuerdas. Y yo no puedo hacer nada, pero bueno, pues te lo dejo ahí porque a lo mejor te gustaría platicar con esta persona. Y ahí es cuando realmente me meto sin querer al problema de la demarcación, ¿no? Y esto es más o menos así como me gustaría presentarlo. Por un lado, uno tiene de arriba abajo es el nivel de controversia, ¿no? Primero uno tiene la física ya bien conocida, ya bien estudiada, ya bien aceptada, ya se saben cuáles son las limitaciones de la física clásica, ya se saben cuáles son las limitaciones de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, está establecido y son lo que el premio Nobel de física más reciente, Kip Thorne, llama, es una frase muy bonita, nuestras creencias más queridas. Kip Thorne, un paréntesis, ha trabajado también con mi director de tesis, Harry Collins. Entonces, por ahí también lo hemos traído un poco a nuestro bando. ¿Y qué nos dice esto de esta frase de Kip Thorne? Pues Thorne no habla de la verdad científica ni de los espacio, no, son creencias. Son nuestras creencias más queridas y para que las abandonemos pues, está muy difícil. Pero bueno, finalmente tenemos que estar conscientes que son solo creencias. Y bueno, ahí están los libros de Landau y Lifshitz, que son así, canónicos, no siempre son comprensibles para algunos físicos, pero bueno, son como el estándar de calidad, ¿sí? Pero también tienes creencias que pues no son tan queridas, o si son queridas, pues tienen ahí un grado
de incertidumbre. Por ejemplo, el bosón de Higgs durante mucho tiempo fue una creencia muy socorrida, pero para la que no había tanta evidencia, ahora ya la hay. Y tenemos por otras creencias como la supersimetría, para la cual se está perdiendo querer, ¿no? Porque por más que se busca y por más que hay experimentos en buscando efectos de supersimetría, pues no se encuentran y eso preocupa a muchos teóricos y experimentales. Después de eso tenemos como la teoría de supercuerdas, para las que, bueno, si hay un sector muy reducido y muy reducido hablo de tamaño, ¿no? Para los que es una creencia muy querida, como algunos de los moderadores de GPTH, pero en general, pues no hay así como que mucha evidencia para decir que es una... Y no estoy hablando porque han salido muchos resultados matemáticos muy interesantes de tratar de describir el mundo físico a través de supercuerdas. Pero vamos, ahí ya no podemos decir que son tan queridos como la mecánica clásica, ¿no? Por ejemplo. Y esto no tiene, de nuevo, no tiene nada que ver con efectividad, con cientificidad, no, simplemente el grado de amor que tenemos por eso. Tanto así que hay físicos, como Liz Mole, que es un físico que trabaja en Canadá, el cual también entrevisté, que dicen, no, o sea, de hecho, el poner a las supercuerdas, el haberlas puesto en un pedestal en el que estuvieron mucho tiempo, como la gran promesa de la física, eso fue un error, porque en fijarnos tanto en esa teoría especulativa, nos olvidamos que pueden haber otras teorías. Y bueno, ahí Lee entra diciendo, como la mía, ¿no? Que es el loop quantum gravity. Y entonces realmente lo que usted le está peleando no es nada más si es verdadero o falso, sino la posibilidad de introducir otras alternativas a la teoría de supercuerdas. Y bueno, yo diría que dentro de la comunidad de la física, pues el loop quantum gravity no es una creencia tan querida, ¿no? Ya tiene bastante más seguidores y parte puede ser por el trabajo de Smalley. Pero vamos, no tiene nada que ver con las anteriores en cuanto al prestigio de la comunidad efectiva. Es una propuesta buena, científica. Tiene muchos problemas. A lo mejor tiene más problemas que otras propuestas, pero ahí está, ¿no? Y luego empiezan a ver otras cosas ya más preliminares, como el artículo que sube este estudiante, en lo que curiosamente la gente que está, por ejemplo, en teoría de cuerdas, que dice, no, es que esto no es ciencia, ¿no? Oye, pero o sea, es como un continuo, ¿no? Tampoco es que no sea ciencia. O sea, está operando básicamente sobre las mismas reglas, usa otros instrumentos, pero es que esto no es ciencia. Esta gente está chiflada. Y ese es chiflado, nosotros, ¿no? Pero en inglés se llaman crackpots. Y es un hombre muy conocido, ¿no? O sea, es la idea de este científico o no científico, pero que aspira a ser científico, que trabaja en temas chiflados, ¿no? Oye, ¿por qué trabajas? No, pues es que tú estás loco, ¿no? Y bueno, ya, quien esté metido en algo de ciencias sociales sabrá que el llamar a alguien de loco, ¿no? Es un juego retórico bien fuerte, porque dices, no, es que tú ya ni siquiera eres razonable, ¿no? No hay nada que discutir contigo. Tú estás desviado de la normalidad de la ciencia en este caso. Y inclusive hay una página ahí del matemático John Dice, muy conocido en la red, en el que da lo que él llama un índice de chifladez, y entonces tú marcas todo lo que aplica a ti y te dice qué tan chiflado estás, ¿no? En este espectro de la ciencia normal. Normal aquí tiene varias connotaciones. Y la ciencia chiflada, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, a ver, uno que esté bueno. Cada vez que menciones a Einstein, Hawking o Feynman en tu artículo, te ganas
5 puntos de chifladez. Y bueno, alguien exterior a la física diría, ¿pero por qué? Pues Einstein, la base de la ciencia, Hawking, conocido divulgador y estrella de cine, o Feynman, ¿no? Las grandes figuras de la ciencia. Bueno, resulta que estar diciendo, que estar usando estos artículos estos autores físicos en tus artículos, significa que realmente no estás tan actualizado en lo que es la física contemporánea, ¿no? Entonces, si toda tu teoría es una contestación a la teoría de Einstein, pues mano, esto ya está superado, ¿no? Entonces, 5 puntitos para esto. Otro más. A ver, uno interesante. 10 puntos para cada vez que digas que la mecánica cuántica está mal basada, no tiene sustento, ¿no? 10 puntos, 3 veces más que las mencionas. ¿Por qué? Pues porque sí está, ¿no? O sea, aquí en las revistas de física ya no estamos debatiendo claro, hay debates más profundos sobre la filosofía de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Pero realmente, si eso lo repites en tu artículo cada 15 veces, pues algo está dado contigo, ¿no? Y por ejemplo, el de en medio, uno de en medio es Lewis Motley, que es uno de los grandes defensores de la supercuerda, pero que él mismo de repente cae en la chifladez. Pues, es un personaje bastante ácido, ¿no? Y entre otras cosas llama a Smolin un crackpot, una, una vasija rota, por defender algo que no sean las supercuerdas. Entonces, aquí ya empezamos a ver estas cosas, que no es nada más el debate, ¿no? Es el debate y el debate llevado en una arena pública. A veces tiene que ver con razonamiento, ¿no? Especialmente matemático, lógico, racional, pero a veces no. Esto se da en un foro público en el que decir, tiene razón, no tiene razón. Y el mismo Paul me decía, mira, es que yo creo que está mal que este estudiante la traten así, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece que su asesor sí cometió un error en guiarla por este camino, pero bueno, pues es un camino alternativo, no tiene nada. Bueno, el problema también es que cuando uno, bueno, no es un gran problema, porque no lo es, realmente no lo es. Hay muchos casos así en el archive de gente que es rechazada y se siente muy ofendida porque finalmente, bueno, pues eso es algo que yo le trataba de explicar a Paul, porque él en algún momento sostenía que el estar o no en el archive realmente no era tan importante, ¿no? No era así como estar en una revista, pero siendo un instrumento de comunicación tan importante hoy en la física, pues ser rechazado es un golpe, primero fuerte al ego, y segundo, bueno, pues sí te quita audiencia, ¿no? Entonces no es tan trivial. Bueno, como respuesta, y una respuesta un poco cómica, pero no, vamos a ver que no tanto, a toda esta gente rechazada del archive, este señor de aquí abajo, que se llama Phil Gibbs, que él estudió física, hizo un doctorado en física, pero finalmente no se quedó en la academia, trabaja en otras cosas, fundó otro sitio, un sitio alternativo que se llama Ubica, que si se fijan es archive, pero al revés, en el que él dijo, aquí no va a haber moderación de nada, aquí todo el mundo puede subir sus papers y puede hablar de lo que sea, y no me importa. Él realmente no le importa quién suba cosas o no, o sobre qué suba. Lo único que pide es que por favor no suban poesía ni cosas que no tengan algún tipo de sentido, pero fuera de eso, ahí sí, ¿no? Tipo federal. Todo se vale. Y bueno, pues lo hace de una manera muy cómica porque, por ejemplo, la carita feliz fue el símbolo del archive mucho tiempo y bueno, él pone su símbolo alternativo y así se lo pasa. La imagen de abajo, pues, como verán, está muy pixelada porque ese es el nivel de diseño de Vicker. Entonces es una cosa muy chistosa. Y bueno, es un sitio menor. En Archive conocen bien Vicker y dicen, qué bueno que existe todo este sitio porque así no tenemos que estar metiendo estas cosas en nosotros. Y bueno, pues si quieres publicarlo, hay otros sitios donde lo puedes publicar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con Vicker? Sí, hay muchos artículos que parecen ciencia, pues hay un poco yéndose hacia el extremo de lo que sería medio chiflado, pero que bueno, pues son artículos genuinos o
o artículos que por alguna razón técnica fueron rechazados. Acá sí hay muchos así, pero también hay cosas muy raras, como los famosos terraplanistas, ¿no? Y en este, pues aceptamos todo lo que quieran llamarle científico, pues aparecen mucho estas cosas y artículos, pues que uno los ve y dice, bueno, para ponerte a escribir un artículo sobre terraplanismo, invertirle de 50 páginas, ya los hay, le dedicaste un buen tiempo, ¿no? Muchos de estos no son nada más historias, o sea, tienen toda una racionalidad atrás de ellas. ¿Estará bien o no? No sé. Pero bueno, aquí entra el principio de imparcialidad en el que yo como sociólogo, si quiero entender lo que está pasando aquí, no puedo de entrada decir, esto está mal, se acabó, ¿no? Tengo metodológicamente en algún momento que suspender mi crítica y decir, vamos a estudiar esto como si posiblemente pudiera ser cierto, científicamente auténtico o como quieran llamarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que separa esto de un estudiante de doctorado viniendo de un instituto de investigación de mucho renombre de la comunidad teórica, presentando su trabajo para publicarse y siendo llamado un loco? Ese para mí, ahí es donde está el criterio de demarcación. Y es lo que les platicaré en el resto de la plática. Una curiosidad, todos estos son personajes con los que o yo he entrevistado o he correspondido directamente, ¿no? En algún momento, escribiéndome con Phil Gibbs, uf, perfecto, me dice, oye, ¿qué crees? ¿Conoces a John Baez, el cuate que escribió el índice de chifladez? No, pues sí. Acabo de escribir un paper con él, es el primer paper que escribo en mucho tiempo y nos lo acaban de aceptar en el acta. Y solo un poquito en las noticias de divulgación científica, porque resolvieron un problema matemático que tenía bastantes años sin resolverse, casi 100 años, o más, 100 años. Y entonces está muy curioso que este personaje, que es uno de los principales caricaturizadores de la ciencia chiflada, y este cuate que es el principal, o sea, el VICA, que es este sitio alternativo, es un servidor que está ahí en su casa, y que él tiene ahí, pues, porque dice, bueno, ¿por qué no tenerlo? ¿No? Le cuesta nada, él se dedica al trabajo en computación, lo tiene ahí mantenido. Pero realmente, bueno, él sabe que es hasta cierto punto un chiste, ¿no? Y logra resolver un problema matemático, si no importantísimo, probablemente genuino, ¿no? Se me hace muy chistoso. Y otro detalle, John Dice ha sido uno de los grandes defensores de los octoniones en la física. Nunca ha llegado a gran cosa, eso es cierto. Pero él dice, no, realmente eso es... Bueno, todo esto, ¿por qué? Como este esquema que tengo aquí, podría ser muchísimos y muchos más complejos, en el que realmente si uno ve la interacción entre lo más ortodoxo o normal de la física y esa parte así como medio divergente, es mucha. Antes teníamos un esquema un poquito más grande que incluía más científicos y se hace una maraña que dices, no, o sea, el mundo social de estos cuates está muy ligado, muy ligado. Entonces, entre estas dos comunidades, yo como sociólogo, partir una, ¿qué es la física normal y qué es la física heterodoxa? ¿Y qué significa heterodoxa? Simplemente que se sale, ¿no? de lo normal, que es ortodoxo. Me cuesta trabajo, ¿no? Realmente yo como sociólogo tengo que ir y ver cuáles son esas conexiones. Importante, si yo de entrada hubiera tomado la posición
ortodoxa de decir, no, este estudiante está mal y está loco, y no tengo por qué estudiar, nunca hubiera descubierto estas historias, ¿no? Y nunca hubiera entendido realmente cómo se dan estos procesos de, pues, al final sí, ¿no? En el esquema grande de la física, de marcar lo que es aceptado o aceptable, que es ciencia, no ciencia, y lo que, bueno, puede ser ciencia, pero ciertamente se sale de los márgenes de lo común, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de esa cascada de lo que entra en el archive? Bueno, pues resulta que también tuvimos un proyecto, no era nada más yo, lo hice con este también sociólogo, Andy Bartlett, que es un jugador de rugby, con el cual no te quieres meter. Y él se dedicó a estudiar precisamente este lado más eh, marginal. Sí, aquí es donde ya entra lo marginal de la física, ¿no? ¿Y por qué marginal? Precisamente porque como que quiere estar adentro de la física, pero realmente no quiere, ¿no? Y entonces está bastante más organizado de lo que nosotros pensamos. Si uno se entra a Vika, hay de todo, ¿no? Y hay unos que se citan, otros que no, nadie habla con nadie, es una cacofonía impresionante. Pero bueno, dentro de todos estos científicos se identifican ellos mismos, ellos tienen la convicción de que son científicos independientes, alternativos, eh, contrarios al espíritu de la ciencia moderna. Hay organizaciones, ¿no? Y hacen sus congresos, congresos muy bien organizados, mejor organizados que muchos congresos científicos a los que yo he ido, donde tienen conferencias magistrales, aquí está, hacen sus propios proceedings, tienen sus publicaciones, y en los que realmente va quien quiera, ¿no? Quien pague las cuotas, va y habla, y se organiza en universidades, a lo mejor no de tan alta reputación, pero bueno, se encuentra un espacio. Muchos de ellos son académicos, académicos, y van y presentan sus teorías, que sí algunas están muy curiosas. Por ejemplo, hay una que dice que la gravedad no existe y realmente lo que explica por qué los seres humanos estamos pegados a la Tierra es que la Tierra todo el tiempo está creciendo. Y entonces se expande y esa expansión. Y bueno, pues puede parecer gracioso, si es gracioso desde cierta perspectiva, eh, pero por otro lado es un tipo que se le ha pasado pensando sobre esto mucho tiempo, ¿no? Y que le eche coco y a lo mejor tiene, no me acuerdo si es en particular tiene su trato matemático, pero muchos sí tienen, ¿no? Muchos son, no saben, bueno, sí sabemos más o menos por qué, pero no definitivamente. Una gran parte de estos personajes son ingenieros eléctricos y una gran parte de ellos están dedicados en su tiempo libre a probar que las teorías de Einstein están mal. ¿Por qué? No, pues, de eso en particular sí nosotros. Pero bueno, entonces Andy, otra vez en este espíritu de decir, yo como sociólogo tengo que darle el mismo chance a estos personajes que le di a los otros, va y de hecho él fue, ahí está, hablando como el conferencista magistral de uno de los primeros congresos de la Sociedad de Filosofía Natural John Chappell. John Chappell es un cuate aparentemente siempre fue un científico independiente y siempre luchó en contra de la ortodoxia. Y eso sí lo dejan muy claro. Ellos luchan en contra de la ortodoxia que los ha sacado de lo que antes era la ciencia. Tienen una idea muy, muy romántica de lo que es la ciencia, es seguir la evidencia y la racionalidad, y hasta parecen filósofos eh, hablando sobre ciencia. Porque ciertamente, como en ese término, los sociólogos no hablamos de ciencia. Y bueno, si quieren saber más sobre este tipo de cosas, aquí no me da tiempo de discutir todo, hay un libro buenísimo, buenísimo de David Kaiser, que es el gran historiador de la física, yo diría, que acaba de escribir bueno, ya tiene varios años, un libro que me gusta mucho recomendar, que tiene que ver con los vínculos entre la computación cuántica, lo que hoy es la computación cuántica,
y el movimiento hippie de los 60. Todo esto se da en California y de hecho, bah, lean el libro, es realmente muy bueno y muestra que realmente sí, o sea, aún entre claro, entre los hippies pues hay de todo, ¿no? Y hay muchos que se escriben a pensamiento New Age y lo que ustedes quieran. Hay lo que casi se describe es todas estas relaciones sociales que hay entre ellos y cómo últimamente estos físicos hippies acaban explorando y fundando una de las áreas más importantes para la física de hoy en día. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Ya vamos finalizando. Este es Max Planck, ¿no? El padre de la mecánica cuántica. Una cosa curiosa de Planck es que aún ya después de haber desarrollado sus trabajos más importantes de la mecánica cuántica, ahí por 1912, y a pesar de que funcionaban para explicar una cantidad de fenómenos interesantísimos, y bueno, fue el nacimiento de la física del siglo XX, Planck seguía creyendo que algo estaba raro, ¿no? Que había que rescatar la física del siglo XIX, que él creía en el determinismo, y entonces Planck es lo que nosotros llamamos un revolucionario, ¿cómo le ponemos? Un revolucionario involuntario. O si quieren meterle más contexto, un revolucionario conservador. ¿Por qué? Porque realmente la idea de Planck, y si se van a los libros de historia, y el excelente libro de Thomas Kuhn sobre esto, cuando Planck establece la hipótesis de los cuantos, es un desespero, ¿no? Él dice, ya no puede más mi teoría, todo este edificio que es fundamental para mí, no puede explicar lo que estoy observando, realmente no se podía explicar. Y avienta ahí una hipótesis como diciendo, bueno, pues esto no tiene mucho sentido, pero vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es una tremenda revolución en la física, ¿no? Esta realmente para mí, Planck para mí es la figura de lo que es un físico, ¿no? Sí, sí, siempre buscando nuevas cosas, porque finalmente todo físico, todo científico, yo creo, pero todo físico en particular, está buscando, ¿no?, hacer nombre, y qué más que hacer nombre que tener una teoría nueva, pero lo tienes que hacer con mucho cuidado, ¿no? Porque si te vas por el lado de, no, yo voy a revolucionar todo y nada de lo que estás escrito está bien, empiezas a caer en estos terrenos de contestar nada más por contestar. A lo mejor puedes hacer una contestación muy buena, pero parte de lo que mueve a la física, por lo menos la física del siglo XX, y aún la física más revolucionaria, es siempre trabajar desde lo que ya he establecido para tratar de romper un poco y a veces no, ¿no? El caso de Planck es excelente, porque su intención nunca es romper con lo anterior. Y hasta el final de sus días él sigue defendiendo la idea de que la hipótesis cuántica debe tener una formulación alternativa que mantenga vínculos más fuertes con la física clásica. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con el problema de la cloroquina? En el artículo que mandé como lectura que sugerí como lectura para el seminario, donde doy clase, está este gráfico. Una más marginal de la ciencia era que, porque publica mucho sobre sociología de la ciencia, Harry Collins recibe una cantidad enorme de cartas diciendo, oiga, señor Harry, que usted que le gusta la ciencia alternativa y que sabe mucho sobre física y que no tiene esa razón que tienen los teóricos y los físicos ortodoxos, va a leer mi teoría y me va a dar la razón y se va a dar cuenta que toda la física moderna está mal y que ya encontré. Entonces, no sé cuánto, pero tiene un archivo de este tipo de cartas
mostrando por qué Einstein está mal, ofreciendo la nueva teoría sobre etcétera, defendiendo la fusión a temperaturas ambientales, etcétera, ¿no? Todo el tipo de cosas que llegan ahora a Vika, bueno, y le llegan en persona. Y entonces mantuvo una colección de estas y de otras personas que a lo mejor son no tan marginales, que creen en la parte más heterodoxa, que también le escriben. Y él propone, dice, bueno, aquí hay dos de esas cartas, ¿no? Dos cartas de científicos fuera del entorno institucional, y hay dos escritos de científicos dentro del entorno institucional. Dígame usted cuál es cuál. Aquí no se da muy bien, pero sin darle la respuesta, porque aparte no me acuerdo exactamente cuál es cuál, no son los que ustedes piensan. Uno a lo mejor sí. Uno creo que es más o menos evidente que es como de un amateur. Pero entre los otros tres, no hay así cosas. Y yo creo que uno de los que ustedes podrían pensar que es científico no lo es. Y es un caso muy interesante, porque no puedo. Entonces, llegamos otra vez a la cuestión inicial. Nosotros, como seres que existimos fuera de muchos temas científicos, porque aún yo como científico, como físico y como sociólogo, como dice el principio de imparcialidad, no tengo la capacidad de estar completamente informado de todos los debates científicos. ¿Cómo le hago para diferenciar entre estas dos cosas, ¿no? Y bueno, sí intentamos dar criterios específicos. Claro, este es un resumen de muchas cosas en las que estudiamos. Vimos, por supuesto, trabajamos con Mainstream Science, la ciencia, ¿no? Los científicos normales con los que entrevistamos muchas veces. Trabajamos un poquito con las fundaciones de la mecánica cuántica. En México hay excelentes teóricos trabajando estos temas. Collins hizo un trabajo previo con Trevor Pinch sobre parapsicología, en otra de las lecturas, en el que se dice, no, pues la parapsicología, y esto es parapsicología estudiada en el laboratorio, ¿no? O sea, en departamentos de psicología, puede ser un estudio científico, puede reproducir básicamente lo mismo que un estudio psicológico normal, ¿no? O inclusive hacerlo mejor. Ahora, que el fenómeno que usted estudiando no suene raro, eso es otra cosa. Pero que se puede estudiar de una manera estructurada y bien pensada, claro que se puede. ¿Cuál es el problema? Que todos los experimentos que hubieron en los 80s, 90s sobre parapsicología no encontraron realmente nada, ¿no? O sea, ya visto como disciplina, pues la parapsicología que llegó a, a cero resultados positivos de encontrar fenómenos parapsicológicos, y entonces ya la verdad es que según los estándares sociales de la ciencia, es decir, dame dinero, porque te voy a dar dinero para hacer investigación, bueno, pero ¿qué me ofreces a cambio? Ya no podemos decir que esto sigue siendo científico, ¿no? Entonces, definitivamente, seguir dando dinero a un laboratorio de parapsicología que nos van a seguir entregando los mismos datos, es decir, no hay nada nuevo, no encontramos ningún fenómeno, pues ya significa que seguir insistiendo en la parapsicología es empezar a caer dentro del terreno de la chifladez, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la cosa interesante de esto? Que esto sucede con muchas aseveraciones científicas dentro de la ciencia normal, ¿no? Como teórico es facilísimo proponer nuevas cosas. No te cuesta nada, ¿no? Te cuesta tiempo y a lo mejor algo de tiempo computacional, pero realmente no es invertirle en un laboratorio de millones de dólares. Entonces, este es un juego que los teóricos conocen bien y que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Proponer cosas, proponer cosas. Claro, si tus propuestas no llegan a nada y tú sigues insistiendo en que tú tienes la razón correcta, entonces ahí ya empiezas a caer en un juego un poquito más que a nosotros ya nos parece que te coloca en los márgenes. Entonces vimos asociaciones como la Alianza
filósofos naturales que usan estos nombres, ¿no?, de la ciencia, como ejercicio racional, etc. Un poquito como la de John Chappell, donde una cosa que observamos es que si bien en la ciencia el individualismo sí juega parte, ¿no?, porque siempre tiene que ser alguien que propone una cosa diferente, una persona, ¿no?, generalmente no llega un grupo y todos al mismo tiempo se ponen de acuerdo y dicen, no, propongo esto, no, no. Sí hay cierto nivel de individualidad, y claro, del individuo ante la ciencia normal, como en el caso de Smolin, por ejemplo, pero sí puede llegar a un nivel patológico en el que el argumento para decir que una teoría es científica es que yo lo digo. Y miren, yo tengo todas estas credenciales, soy profesor y tal, y conocimos así a muchos individuos, y esa es la base de su argumento para decir, a mí me tienen que tomar en consideración. Bueno, si lo llevas a un extremo, sí, eso te marca como alguien que está en los márgenes, porque si bien en la ciencia sabemos que ese tipo de argumentos sí sirven, y de vez en cuando sí aparecen, o muy seguido aparecen, no puede ser la base. Y es más, vamos más allá y decimos, si esa es la base de lo que tú, científico, trabajando en una institución reconocida, basas como tu ciencia, entonces estás cayendo en el terreno de la ciencia marginal. Ten cuidado. Otro criterio, si tu propósito es simplemente tumbar todo lo que, o contradecir todo lo que se está diciendo, porque tú eres heterodoxo, porque tú eres independiente y eso no es parte del juego. Eso te marca como siendo marginal. Lo mismo si tu única intención en este mundo es tirar a Einstein, ¿no?, y revolucionar toda la física porque toda la física está mal. Y otra vez regresamos a la figura de Planck, en la que siempre tiene que haber algo de querer conservar para entrar al juego de lo que es la ciencia. Y hay otras más que son un poco más obvias, pero también se han estudiado mucho entre los estudios de la ciencia, que es el violar ciertas normas sociales, como por ejemplo, quien dice que Einstein estaba mal porque era judío. Bueno, eso claramente viola una de las normas culturales sociales de la ciencia. Pero bueno, pareciera que eso es un poco, es un extremo muy fácil de ver, pero hay otros un poquito más sutiles. Y la otra son cosas que, digamos, una orientación oblicua, que simplemente son cosas que parecen ciencia, pero ni siquiera aspiran a ser ciencia, ¿no? Entonces, ciertas ramas de la astrología quieren parecer ciencia, pero a la hora que realmente ves, no, pues esto no tiene. Hay otras que no, queda claro, y eso habría que estudiarlas diferentes. Pero bueno, finalmente lo que sí decimos es, existen criterios de demarcación. Ahora, si se fijan en las primeras dos líneas, que habla de la ciencia normal y lo que sería la ciencia ortodoxa, heterodoxa, en su momento, hay dos claves, ¿no? La ciencia es coherente y autoritaria. Sí, hay una parte de la ciencia que es coherente y autoritaria. Y hay una parte de la ciencia que sí tiene una intención revolucionaria limitada y que también es individualista. Y esto es realmente lo que marca la ciencia, lo cual no nos debe sorprender porque es exactamente lo que dijo Thomas Kuhn, ¿no?, que es como entiendes la ciencia, pues como este intento entre encontrar la verdad, pero no es exactamente la idea del escepticismo organizado, porque si se fijan, no, es muy común ahora entre los científicos el decir, no, es que la ciencia es escepticismo, ¿no? La ciencia es cuestionarlo. No es cierto. Parte de la ciencia sí es eso, claro, pero dentro del juego de la ciencia normal y como estamos proponiendo, con límites, ¿no? Y bueno, aquí regresamos a donde empecé. ¿Qué nos podemos llevar de todos que los presenté? Primero, sí quiero nada más terminar diciendo que estamos muy conscientes que la física
y los casos que estamos estudiando no, no son directamente aplicables a problemas del mundo real, ¿no? Porque los problemas de la física normalmente, y aunque no lo crean los físicos, son bastante menos complejos que los que enfrentamos como, por ejemplo, los sociólogos, ¿no? Entonces, y se ha practicado mucho en este seminario, el entender el COVID, y cosas como el cambio climático, etc. Son ejercicios tremendamente complejos en los que hablar nada más de la física pues, puede dejar un mal sabor de boca. Eso lo sabemos, pero lo que sí creemos es que en estudiar la física de esta forma, esto nos da, haciendo una analogía con la física, una señal más limpia, ¿no? Entonces sí, vemos como una ventaja el poder quitar todos esos problemas que normalmente vuelven a la ciencia eh, más compleja y poder sacar estos criterios más específicos que pueden, yo genuinamente creo que estos criterios pueden tener aplicación en los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Bolsonaro llega y dice, no, es que sí podemos usar la cloroquina porque yo conocí 3 papers que dicen que la cloroquina, y me los presentó mi ministro de Salud, pues sí, señor Bolsonaro, pero como usted bien sabe, por haber tomado clases de sociología de la ciencia, eso no nos dice nada sobre el consenso científico. Y sí, puede haber escepticismo, pero finalmente no es usted quien va a determinar si la cloroquina debe ser usada. Bueno, sí va a ser usted, pero tome en cuenta que si usted se va por eso que llamamos ciencia marginal, dentro del mundo si existe la ciencia de la cloroquina, usted está tomando una decisión muy arriesgada, ¿no? Y ya va a terminar, bueno, ¿qué no es la ciencia? Y esto es algo que directamente ataca, creo que mucho de lo que nos dicen comúnmente que la ciencia no es la aplicación de un método. Y aquí no puedo entrar mucho, pero uno de mis trabajos, de las cosas que he trabajado durante mucho tiempo, es la diversidad, podríamos llamarla metodológica dentro de la ciencia, dentro de la física misma, ¿no? Entonces, esa idea de que uno llega y tiene la teoría y presenta la observación de la hipótesis, eso no es como funciona la ciencia. Y eso se lo puede decir cualquier persona que sea un científico y que sea honesto sobre el trabajo que hace y sea reflexivo sobre el trabajo que hace. Y vamos, no puedo decir más que eso, pero definitivamente, si uno quiere convencer al público de la importancia de la ciencia, diciéndoles que la ciencia, de que su poder es la aplicación de un método, está mintiendo y no es consecuente con lo que sabemos que es la ciencia. Otra vez, esto va a basarse en evidencia, pues sí, la evidencia, claro que entra en juego, pero como vimos en el caso de los artículos rechazados, pues qué es buena evidencia y qué no es buena evidencia y qué a lo mejor es evidencia construida, es algo que no es fácil de determinar, inclusive para los expertos. La ciencia no es escepticismo organizado, porque esta idea del escepticismo organizado de Merton, pues parece que todos nos sentamos en una mesa y apoya un poquito esta visión ultraracional de la ciencia en las que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, a ti te permito diverger de tu punto de vista. Y no, como se dan los debates en la realidad, es en estas discusiones, a veces públicas, también sobre esto hay un trabajo grandísimo en sociología de la ciencia, en el que se muestra que prácticamente ninguna controversia científica se ha cerrado a través del escepticismo organizado, ¿no? Eh, en fin, ahora, no, la acusación que siempre hace contra la sociología constructivista, no, es que ustedes están diciendo que son solo creencias, que es solo autoridad. Son solo creencias. Pues sí, ¿no? O sea, finalmente, sí son solo creencias, como lo dice Kip Thorne, ¿no? Podemos tener creencias más queridas, menos queridas. Podemos tener creencias justificadas, injustificadas, según muchos criterios, pero no solo eso, pues no solo es eso, ¿no? O sea, hay todo un trabajo material, hay gente trabajando en la ciencia que se toma muy en serio su trabajo. Hay otros que a lo mejor no, y a lo mejor divergen un poco de eso. Pero yo sí creo firmemente que
esta idea de la ciencia, y esta es una idea de Collins también, como trabajo artesanal es muy importante, ¿no? Y nos dice más sobre realmente lo que es la ciencia, cómo se practica en el día a día, que todos los discursos que normalmente nos quieren aventar. Y bueno, la ciencia es una institución fundamental dentro de las democracias funcionales, sí, ciertamente, yo creo que sí, pero sí es una institución, y es una institución a la cual se le puede hacer caso o no. Y habrá veces en las que no se le quiere hacer caso, ¿sí? Pero que debe estar ahí en los debates, claro que debe estar. Ahora, algo que creo que pocas veces se resalta, toda la ciencia, en el momento en el que tú dices, yo le voy a hacer caso a esto porque es científico, tú te estás jugando el pescuezo. Y alguien más está jugando el pescuezo en que eso pueda ser falso. Ahora, ¿qué tanto te lo quieres jugar? Esa es otra bronca, ¿no? Nuestra propuesta ya como hablando de lo que es la ciencia pública, la ciencia para hacer políticas públicas, es que la ciencia normal realmente, por muchas razones que podemos discutir, es una buena apuesta en general. La ciencia heterodoxa, pues es una apuesta que todavía no está, no está tan seguro, ¿no? De hecho, Liz Molly me decía, realmente, cuando yo pienso en ciencia, y él siendo un físico heterodoxo, yo creo que la ciencia heterodoxa debería de ser como el 20% de la ciencia, ¿no? Debería tener un 20% de influencia y los recursos estarían, un 20% se dedicaran a cosas nada más por ser heterodoxos. Pero sigo manteniendo que en general las cosas funcionan bien, ¿no? Y es otra vez esta idea del revolucionario renuente a hacerlo, ¿cierto? Ahora sí, apostar por algo que tiene características de ciencia marginal, pues a lo mejor le atinas, ¿no? Y a lo mejor la persona tiene ciencia, pero sí nos parece que es una ruleta rusa, ¿no? Lo cual no quita que todas las demás opciones también puedan ser riesgos, ¿no? Y bueno, con eso termino. Tenía que hablar de riesgo porque sobre eso es este seminario. Muchísimas gracias, Luis. En verdad que ha sido una charla por demás interesante, súper provocadora. Creo yo que pues preguntas van a surgir muchas. Yo me quedo con muchas inquietudes, pero voy a ceder la palabra a los participantes. Tenemos 30 minutos para preguntas, comentarios. Entonces vamos a tratar de aprovechar este poco tiempo que nos queda porque tenemos que terminar un poco antes de la 1 de la tarde. Entonces, no sé quién tiene, si pueden levantar la mano, igualmente recordar que está el chat para aquellos que tienen algún problema con el micrófono. Pueden escribir también las preguntas o participaciones en el chat. No sé quién quiera participar. Yo, por ejemplo, aprovechando en lo que los demás levantan la mano, yo disfruté mucho la charla, Luis. O sea, creo que tocaste puntos sumamente interesantes en los que en muchos de ellos coincido, en algunos me quedo con preguntas, muchas preguntas abiertas. Esta forma de plantear el tema me parece súper pertinente en el sentido de que es uno de los problemas filosóficos más importantes para el campo CTS, pero evidentemente, lo has dicho muy bien, no es solamente un problema filosófico. Y el ejemplo que nos diste en este contexto de pandemia y este medicamento me parece que es una gran muestra de cómo este problema de la demarcación tiene efectos reales en la vida de las personas, ¿no? O sea, tiene implicaciones que pueden costar vidas, ¿no? Implicaciones en las decisiones públicas, implicaciones en cuanto a qué se financia y qué no se financia, esto último que comentabas, ¿no? Entonces creo yo que es un problema por demás central y fundamental para el campo. También me parece que, y esto lo disfruté muchísimo, que de alguna manera nos mostraste en esta conversación cómo esta historia del problema de la demarcación va vinculada, corre de la mano de la historia propia de los estudios CTS, ¿no? Creo que este aspecto que abordaste es súper interesante, ¿no? El caso de Archive me parece súper bien elegido para la propuesta que tienes, ¿no? De la importancia de estudiar estos márgenes, estas formas de cómo se comporta, cómo se manifiesta la ciencia en estos
estas fronteras, en estos bordes, ¿no? Si es que podemos hablar de fronteras, también me parece que es uno de los puntos interesantes y polémicos también, porque nos abre todo este debate de la transformación y la revisión de evaluación de pares, ¿no? Este sistema del peer review, y de pronto es como cómo se está replanteando a través de estos sitios web, algunos de ellos contraculturales, como los mostrabas, ¿no? Que también es otro aspecto que atraviesa toda la charla, ¿no? Cómo van surgiendo estas disputas y estas subalternidades y contraculturas, ¿no? Frente a un mainstream, frente a un canon, ¿no? Antes de continuar, bueno, solamente para cerrar, yo me quedé con una inquietud que tiene que ver con, lo pensaba en términos de las teorías feministas, ¿no? Lo pensaba en términos, por ejemplo, de esta propuesta de teoría queer que ha desarrollado Judith Butler, ¿no? Yo pensaba como, estamos ante una queerización de la ciencia, es decir, de pronto este índice de chiflado que mostrabas, ¿no? Y uno como que, yo me preguntaba este tipo de relaciones entre el feminismo y los feminismos y estas postulaciones sobre el género, y pensaba un poco en esta gramática de los géneros inteligibles y no inteligibles, de lo que queda dentro y fuera de esta heteronormatividad patriarcal, y de pronto parecía como este ejercicio de ir clasificando y de ir cuestionando. Pensaba, por ejemplo, cuando mostrabas lo del índice de chifladez, que me pareció estupendo, en esta cuestión del drag queen, ¿no? Y esta insolencia, esta burla hacia lo normativo, ¿no? Hacia estos géneros aparentemente estables, binarios, eternos, bien definidos, y cómo con la queerización se van como desdibujando, ¿no? Entonces me quedo con esas inquietudes, pero no quisiera alargarme porque tenemos poco tiempo y ya hay varias participaciones. No sé, le damos la palabra, perdí un poco la secuencia, si primero en el chat, pero bueno, voy a dar preferencia a la mano y luego continuamos con el chat. Entonces, Euridice, te doy la palabra. Sí, pues gracias. Igualmente disfruté mucho tu presentación. Y bueno, yo te voy a hacer una resonancia que no tiene que ver al centro lo que comentaste, pero sí con tus conclusiones, pensando en la educación. Justamente tenemos no solamente el grave problema de que efectivamente digamos, los avances en la ciencia llegan décadas muy tarde al campo de los contenidos y de las currículas, sino que además, por ejemplo, vía los libros de texto, pues no se estaría fijando el conocimiento, sino se estaría fosilizando, ¿no? En términos no solo de la distancia, sino de las prácticas. Entonces, no sé si tú has reflexionado un poco a esta situación previa, o sea, en realidad en el campo de la educación sería fundamental la divulgación de lo que tú nos estás planteando, como para simbrar y decir, bueno, estamos formando de entrada para una fosilización que contradice cualquier lógica de las comunidades. Y me encantó la interacción entre las rutas de estas mismas comunidades, o sea, muestras que son interacciones mucho más dinámicas y menos lineales, que no son campos cerrados, que yo creo que eso es una contribución importante, pero no sé si esto tú lo has pensado en relación a este gran contexto de la educación, porque buena parte de esos postulados son fijados previamente, incluso como ciudadanos. Ahí está fosilizado cierto prejuicio, en el sentido real de juicios previos, que impiden una comprensión más integral de la producción social de la ciencia. Bueno, hasta ahí le dejaría. Pero comparte la presentación. Gracias. Sí, claro. Obed. Obed, ¿andas por ahí? Gracias. Sí, aquí ando, aquí ando. Bueno, tengo quizás 2 o 3 preguntas. Me pareció muy buena, ¿eh? Me pareció muy buena presentación. Gracias, Luis. Perdón, aquí tengo una niña. Gracias, Luis. Muy buena presentación, ¿no? La verdad es que estuvo muy padre el recorrido, ¿no? Un poco de tu trabajo que has realizado.
y muy sugerente. Bueno, yo tengo quizá 2, 3 preguntas. La primera, no, me parece muy interesante esta distinción entre ciencia normal o el elemento heterodoxo y lo marginal. Yo te haría la pregunta, ¿tú crees que si, obviamente tú presentas el caso de la física, te haría yo la pregunta si tú consideras que esto sería similar en otras disciplinas científicas, ¿no? Tal vez incluso recordando que Hawking le hacía la crítica a Thomas Kuhn de que este modelo de paradigma de ciencia normal pues siempre aludía a un terreno netamente de la física, ¿no? Tal vez te haría la pregunta de si tú lo verías que ese elemento podría funcionar pues en otras disciplinas científicas. El otro punto, esa sería la segunda pregunta, es con respecto a una de las conclusiones, una de las la última, el slide que compartiste sobre las creencias y el principio y la autoridad, ¿no? Quería hacerte una pregunta más específica sobre esta cuestión de la justificación del principio. Si no es la creencia, si no es la autoridad, ¿qué elementos tú observas en este elemento de justificación, ¿no? Que tiene que dotar la ciencia? Yo creo que ese sería eh, la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera, pues se me fue porque aquí estaba esta niña, ¿no? Pero bueno, gracias Luis. Cuídate. Damos espacio a una intervención más, que sería la de Edgar, y luego te damos la palabra a Luis para que comentes. Luis, muchas gracias. Yo me divertí mucho con tu exposición, sobre todo cuando ejemplificaste cómo operan estos científicos marginales y la idea de la Tierra, ¿no? Que se expande, está increíble. La verdad es que me divertí mucho, me gustó mucho también, felicidades también, me parece una perspectiva muy interesante y por supuesto, como dice Liliana, muy provocadora. Seguramente Miguel ahí te va a lanzar alguna pregunta desde el otro lado, pero esperemos a ver qué dice Miguel. Mi punto es, ¿qué opinas en función de lo que planteaste sobre la tesis de Norcetina, de la cual ya he planteado antes, sobre el giro que ella ubica desde la sociología de la ciencia de las comunidades científicas a los campos transcientíficos variables? ¿Qué opinas al respecto? Eso me parece que hay una salida muy interesante porque describe e identifica cómo, si bien la descripción kuhniana de la ciencia normal es vigente en algún sentido, es mucho más compleja, ¿no? La actividad científica contemporánea, tanto así que ya la noción de comunidad no es suficiente, sino que hay que pensarla en términos sociológicos como campo, ¿no? Campos. Y entonces eso implica, pues, disputas, ¿no? Capitales simbólicos que se están jugando y demás. ¿Qué opinas de esta idea? Y la otra es, muy brevemente, finalmente, todo criterio de demarcación derivará, como ha dicho Liliana ya antes, en el problema de la evaluación del conocimiento. Es decir, establecemos criterios de demarcación epistémicos, filosóficos o, en este caso, sociológicos, pero finalmente todo criterio de distinción que es ciencia y que no es ciencia derivará en el problema de cómo se evalúa y quiénes evalúan o quiénes son los epistémicamente, digamos, adecuados para evaluar qué es el conocimiento y qué no es, cómo se justifica, cómo se produce y cuáles son sus estándares de racionalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Tú sostendrías todavía la noción de evaluación entre pares? ¿O pensarías en una cosa como la evaluación ampliada, ¿no? Ampliar la evaluación, no solo a comunidades científicas. Y listo, ya, gracias. Bueno, voy a tratar de vincular, y están vinculadas todas las preguntas, creo. Primero, Liliana, el siguiente paso de este proyecto, de hecho, era continuar hacia las ciencias sociales. Solo que intervinieron los fondos y la vida y no se hizo, ¿no? Pero pues, ahí entras en otro terreno
muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Y como científicos sociales lo sabemos. No, el mantener cánones es algo que mata a tu disciplina y en la práctica es imposible. Digo, ahí es donde estaba la discusión y el interés realmente empírico, ¿no? Porque sí, dentro de las ciencias sociales hay diferentes cánones conviviendo uno con otro. Y no funciona. Así de plano, ya viendo directamente, no funciona para muchas ciencias sociales. Yo creo que hay aspectos que a lo mejor sí sí se pueden modificar o a lo mejor que sí se traslapan con las ciencias sociales, pero así de entrada, aplicar eso a las ciencias sociales, estamos hablando de cosas muy diferentes. Inclusive, platicando un poquito de cómo se publicó, ahorita que hablamos de pares, este artículo nos lo rechazaron de, si no me recuerdo, 3 revistas, las revistas más conocidas sociales de la ciencia, anglosajona, y el argumento era, nos encanta el trabajo empírico, la historia está excelente. David Kaiser fue uno de los referees, fue el único referee que puso su nombre. Pero los editores en general nos decían, pero es que esto no tiene relevancia dentro del mundo de hoy. O sea, ¿qué gobierno va a defender el uso de ciencia marginal dentro de las políticas públicas? Cuando se publicó este artículo, si se fijan en la fecha, fue 6 meses antes de que entrara Trump a la Casa Blanca. Uno de los editores de las revistas más prestigiosas de las que lo mandamos me dijo a mí en conversación privada que él había trabajado sobre políticas científicas en Estados Unidos durante años, que era impensable siquiera tener un presidente, por ejemplo, de la Casa Blanca, ignorando a los científicos de la National Science Foundation. Eso no existía. Bueno, 6 meses después, ya vimos lo que pasó, y eso realmente lo que ha hecho es darle visibilidad a cómo eso sucede muchas veces en otras geografías, ¿sí? Y en México tenemos tantos casos que bueno, muchos los hemos trabajado aquí, ¿sí? Entonces, yo la semana pasada y la antepasada y la antepasada me chuté todos los debates sobre la nueva ley de ciencia y tecnología en México. Y fue muy curioso porque, a lo mejor saben, pero se organizaron 2 mesas diferentes. Una organizada por Prociencia, donde se invitó primordialmente a científicos naturales, pocos científicos sociales, y una de CONACYT, donde se invitaron a científicos, sobre todo sociales, jurídicos y pocos científicos naturales. Y las visiones eran completamente diferentes, como era de esperarse, ¿no? En la que a los científicos naturales les pareció una aberración lo que es la nueva ley y el controlar a la sociedad, la producción científica con intereses sociales, y a los científicos sociales les parecía excelente que por fin les hicieran caso y se introdujera en la ley algo como la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que a mí se me hizo muy interesante, dentro de todo, fue la intervención de Rosaura Casos, que le tocó una mesa con científicos sociales, con naturales. Y lo que Rosalba decía es que, híjole, ¿dónde están los estudios de la ciencia aquí? O sea, estos son los debates que deberíamos de tener en foros públicos. Y no es posible que nuestros científicos sigan defendiendo de esta manera, por lo menos, la independencia o la autonomía de la ciencia. Se puede defender en muchos foros inteligentes, pero así como se está defendiendo, está pésimo. Y hablando de la educación, lo que yo decía es que sería básico ya, tener un curso de estudios sociales de la ciencia como unidad dentro de las carreras científicas. O sea, ya no hay cómo operar bajo los paradigmas de la ciencia autónoma, independiente, si uno quiere ser relevante en la sociedad. Y bueno,
Se puede hacer un debate enorme, ¿no?, sobre eso, ¿no? Pero bueno, parte de lo que ha sido el programa creo que desde la Escuela de Edimburgo inclusive, ha sido esta idea de sí, necesitamos educar o por lo menos ofrecer una visión pública diferente de lo que es la ciencia. Porque el presentarla de otra forma es presentar, como dije, una de las instituciones más importantes de la actualidad de una forma que no lo es, que nunca lo ha sido. Ayer me encontré por casualidad un artículo que se publicó en ICIS en 2018 sobre la revisión por pares. Y de esto yo no tenía idea, a pesar de que trabajo en estos temas. Pero el término revisión por pares es de los 60, realmente es de los 60, salvo algunas menciones históricas. La revisión por pares no empieza a funcionar dentro de las revistas científicas como por ahí de los 70. Y realmente es hasta los 80 que se ve un movimiento ya fuerte de incorporar la revisión por pares como un proceso fundamental dentro de las revistas científicas. Entonces, uno de los puntos del artículo era decir, a lo mejor estamos pidiendo demasiado de la revisión por pares, porque realmente la idea original de la revisión por pares, aun cuando no llevaba ese nombre, era dar una opinión informada sobre si esto parece ciencia o no, ¿no? Y no es nada más que eso. Y se puede entrar dentro de tecnicismos y profundizar un poco al respecto, etcétera. Pero al final solo es eso. Y entonces, ahorita, claro, hay un gran debate sobre, por ejemplo, si esa tradición editorial ahora ya establecida debe cambiar, ¿no? Porque realmente es una buena idea que, por ejemplo, después de una revisión por pares negativa, el editor en jefe de una revista puede decir, pero de todas maneras se publica. Y que esa decisión quede en una sola persona, no lo sé. Yo creo que mantener la revisión por pares o deshacerse de la revisión por pares y encontrar otras formas de juzgar lo que es científico o no, tiene sus ventajas y desventajas. Cada una tiene ventajas y son muy diferentes, son caminos muy diferentes. Si a mí me preguntas, ya a título personal, yo creo que la revisión por pares responsable, con todo lo que eso conlleva, es fundamental para mantener muchas de las virtudes que tenemos en la ciencia de hoy en día. Si eso es aplicable a otras cosas, como la revisión por pares de proyectos científicos para la asignación de recursos, a lo mejor ahí funciona diferente, ¿no? Y de hecho, la revisión por pares también se sabe que funciona muy diferente en esas instancias. No sé, creo que ya con eso contesté más o menos todas las preguntas. Si no Gracias, Luis. Tenemos 2 participaciones más, pero menos de 10 minutos para pues terminar y cerrar esta charla. Nos han pedido finalizar 5 minutos antes de la 1 porque hay otro evento. Entonces, le vamos a pedir a Miguel y a Francisco que sean lo más breve posible y te doy la palabra, Miguel, a tu tan esperada participación. Ok, no, bueno, pues yo creo que os voy a mencionar si han respetado aquí mi pregunta. Bueno, primero, gracias Luis por la presentación, me gustó bastante, me parece relevante lo que planteas en torno a estos criterios de demarcación. Como tengo que ser rápido, voy a hablar muy rápido, más que decir menos cosas, voy a tratar de hablarlo muy rápido, ¿no? Digo, esto es una crítica que digamos que proviene de cierta irritación al respecto de la comprensión de la filosofía. Me parece que hay mucha fineza a la hora de comprender cuáles son las distinciones al interior del campo de la ciencia, pero cada vez que te refieres a la filosofía y cómo la filosofía piensa la ciencia, me parece que tendríamos también que pensar cuáles podrían ser ciertos criterios para pensar lo que es filosofía y lo que no es filosofía, porque me parece que a veces lo reduces, ¿no? Pero bueno, esto es una crítica que proviene un poco de mi irritación por mi propio pellejo filosófico, ¿no? Esto no es tan interesante.
es una invitación a que sigamos pensando al respecto del trabajo conjunto entre la filosofía y la sociología para pensar la ciencia. Pero las preguntas interesantes, bueno, interesantes para mí, porque tengo estas inquietudes, es, en realidad dices que, digamos, utilizas la física y crees que es una ventaja utilizar la física porque de alguna forma es más limpia, ¿no? Y permite ver algunas cosas que a lo mejor otras disciplinas pues podrían contaminar. Pero yo me quedo pensando que quizá justo sean esas contaminaciones donde podemos encontrar otras perspectivas valiosas a la hora de entender la demarcación. Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones donde la chaladura de la ciencia, donde la chifladura de la ciencia no viene tanto del eje que marcas entre la revolución y el mantenimiento de la ortodoxia, sino que proviene incluso de desconsideraciones que ponen, que hacen visibles gente de fuera del campo. En ese sentido, me integro a la pregunta de Edgar, ¿no? Esa evaluación extendida. Sí. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en ciencia chalada, que es ciencia sin objetivos, que es ciencia, por ejemplo, que durante muchos tiempos se ha hecho en el ámbito de la zootecnia, en el ámbito de la biología, donde, por ejemplo, a muchos animales no humanos se ha experimentado con gran cantidad de animales no humanos, de tal forma que a crías se les ha tratado de ponerlas con una mamá ficticia que en realidad lo que era un muñeco que la agredía, ¿no? Esto es ciencia y eso es ciencia que se ha producido mucho, ya me escucho, es ciencia chiflada, es ciencia en los márgenes, pero que curiosamente es en los márgenes en función de los criterios fuera de la ciencia, porque el interior de la ciencia opera como ciencia normal, a pesar de ser ciencia psicopatológica, ¿no? Entonces, solo por esa visión de fuera de la ciencia, por esos criterios de fuera, la ciencia misma es capaz de establecer nuevos criterios, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, y ya con esto cierro porque no tenemos tiempo. Me dejo las otras preguntas para ya charlas entre tú y yo en otro momento. Pero la pregunta es, ¿no crees que esa limpieza que tú consideras que tiene la física podría de alguna forma invisibilizar otros fenómenos que pueden tener que ver con establecimiento de criterios de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia? Sí, puedo contestar rápido porque tiene que ver también con la pregunta de Edgar y la de Liliana, que no toqué y creo que es un punto bien importante. Gracias, Miguel. Sí, es un problema, claro que es un problema. Y pensando, por ejemplo, en los estudios feministas sobre la física, ¿no? De Shannon Travik, lo que también muestra es ese lado más oscuro de cómo pues la física no es tan limpia, ¿no? Yo creo que es muy útil irritarse mutuamente. Yo conozco a los físicos, trabajo con físicos, soy físico ya medio en desuso, pero sé lo cuadrados que pueden ser y sobre todo en interacciones con otros campos, ¿no? Inclusive entre los estudios sociales de la ciencia y la física, todos los science wars de los 90. Yo creo que cuando nos metemos ya a los terrenos interdisciplinarios, intercampos, a las críticas de la ciencia, ya hablando más de ideologías, de discriminación, etc., entramos ya a otros terrenos. Y yo creo que son complementarios al trabajo que estoy presentando. Pero para nada pretendo que esta sea la última palabra. Realmente nuestra idea con nuestro trabajo era empezar a discutir estas cosas. Creo que sí, con la idea de responder a preguntas filosóficas con la diversidad que eso implica, ¿no? Pero no dando así como y se fijan, finalmente las conclusiones a las que llego no son únicas de este marco, de este marco conceptual y de este trabajo empírico. Y sobre Norcetina, a mí me encanta Norcetina. Todo mi trabajo está basado en la idea de comunidades epistémicas. Uno de los problemas de trabajar con el grupo de Carter, por ejemplo, es que está dominado por los estudios sociales de la física, porque esa ha sido la centralidad de los estudios de Colin, que es el decano del grupo. Y entre más me salgo un poco de esa tradición, claro que me enfrento a problemas muy diferentes, muy diferentes. Entonces,
Es un problema que requiere una discusión bastante más amplia y que hemos tenido también en el seminario, ¿no? No hay ningún lugar lo he visto más claro que en estos dos foros que les platico, ¿no? Pon a científicos naturales y científicos sociales a discutir sobre una ley que va a afectar a todos por igual. Ahí está interesante el debate. Gracias, Luis. Francisco nos comunica por chat que ha declinado su participación. Sin duda, esas preguntas, Francisco, pues hacérselas llegar a Luis, a su correo electrónico. No sé si quieras, Luis, escribirnos por ahí tu dirección, para que aquellas inquietudes que quedan pendientes, pues se te hagan llegar y puedas establecer interlocución con el auditorio. No, Y bueno, pues, adelante, sí, Francisco. no, son varias y también pues como asunto de contrapuntear algunos planteamientos de Luis, pero entiendo que está corto el tiempo y más bien lo dejamos para el debate dentro de un mes que creo yo, según la orientación de Edgar y de ustedes, cierro este ciclo el próximo 18 de junio, ¿sí? Entonces, próximamente también les haré llegar algunos escritos sobre esto. Pensaba, Edgar tiene el libro mío de mi tesis doctoral donde trabajé este tema de racionalidad tecnológica en un debate que tuvimos ayer. Edgar dejó una puerta abierta, pero bueno, ya lo trabajaremos un poco más el 18 de junio para no entorpecer la labor que ustedes tienen ya programada. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Bueno, ya Luis por ahí colocó su dirección electrónica para que se le hagan llegar estas inquietudes que quedan en el tintero. Y bueno, pues agradecer a todos y cada uno su asistencia a este seminario. Luis, gracias por esta charla tan sugerente, tan enriquecedora, tan polémica, con muchas aristas para discutir y para pensar. Realmente que has tocado una de las principales llagas de este campo. Y pues sin más, por ahora, creo, Edgar, no sé si hay algún mensaje general para los participantes del proyecto y si no, pues con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Sí, no, nada más, muchas gracias. Gracias, Liliana, por la moderación. Luis, gracias. Y gracias a todos, a todas y todos, porque están aquí. Nada más decirles que terminamos el 18 de junio, este semestre, con Francisco Giraldo, que me acaba de anteceder, una charla sobre racionalidad de la tecnología. Con eso terminamos y este semestre y después nos vamos preparando para los próximos debates. Muchas gracias, Liliana, Luis, y a todas y todos que están en este seminario. Y muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales